Le iremos mostrando, doctor, con sus tiempos. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido. Muy amable. Muy buenos días, presidente y señores miembros del Consejo de la Magistratura, distinguida dama y caballeros del Tribunal de Honor. Es para mí realmente un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes algunas ideas sobre el proceso que nos toca vivir en día de hoy. Y para ello quiero tal vez hacer mención o dividir esta exposición en dos partes. Primero hablarles un poco de lo que fue mi vida profesional a lo largo de todos estos años y en segundo lugar hacer algunas propuestas concretas para la reforma de lo que denominamos sistema judicial. En mi vida personal, a mucha honra, vengo de una familia de abogados. Mi padre y mi madre son abogados y desde mi infancia lo único que he escuchado y debatido en los almuerzos y cenas de cada día de mi vida ha sido la preocupación por el desarrollo de un derecho que esté acorde justamente a la dignidad humana. Doy gracias a mis padres en este momento porque me han sabido conducir hasta llegar a este momento ante todos ustedes. En segundo lugar, quiero comentarles que soy de formación ignaciana. Provengo de un colegio jesuita de la capital del Colegio Cristo Rey. Esta formación ignaciana me ha llevado a conocer valores y a compartir una serie de situaciones en la vida que nos compelen. Para ser mejor, primero tenemos que servir mejor. También en mi vida, ideológicamente, siempre he apostado al sistema republicano. La república ha sido una obsesión en mi vida y por tanto, a partir de toda mi vida de estudiante y toda mi vida profesional, de alguna manera he trabajado por afianzarla, porque en el Paraguay exista la república, como dice nuestro preámbulo, respetando la dignidad humana. Y hablaba de mi época de estudiante, comenzando tal vez en el año 1989, que para nosotros, más allá de haberme recibido de abogado, fue un año central, el año de la caída de la dictadura astronista. La dictadura astronista de alguna manera marcó nuestra formación como abogados, ya que ese mismo año, cuando se dictaba la Ley 1/89, la Convención Americana de Derechos Humanos, de alguna manera se iniciaba el respeto irrestricto a las libertades públicas y a la dignidad de todos los paraguayos. Quisiera también hacer mención ese año 89 porque fue el año en que en septiembre del 89 ingresé como actuario de paz letrada en el sistema judicial, a la orden del doctor Hugo Becker. Seguidamente pasé hacia el año 91 a ser asistente fiscal. Cambié de casa y me fui al Ministerio Público a trabajar denodadamente por lo que se vislumbraba sería la nueva Constitución de la República, bajo los auspicios de Naciones Unidas, con el liderazgo del doctor Luis Emilio Escobar Faela. Comenzamos a trabajar en propuestas de normas de contenido penal o de contenido político para asegurar una república independiente. También ese año comenzamos a vislumbrar no solamente la necesidad de una nueva constitución, sino la necesidad de nuevas leyes de segundo orden, como por ejemplo el Código Procesal Penal. Y trabajé a lo largo de estos años, en el año 91, 92, 93, como dictaminante en las causas de inconstitucionalidad civil. Trabajé con un compañero, a quien lo recuerdo hoy, Jesús Mieres, y lo recuerdo con mucho cariño porque en la Fiscalía cada año tomábamos el control
de cuál era nuestro grado de concordancia con las resoluciones finales de la Corte Suprema de Justicia, y nunca nos alejábamos más allá del 92 o 95% de concordancia con esos fallos finales. También quiero recordarles que en el año 94, en abril del año 94, comenzamos un proceso, una serie de muchos jóvenes en el Ministerio Público, en lo que luego sería la redacción del anteproyecto de Código Procesal Penal, que finalmente, bajo el liderazgo del doctor Aníbal Cabrera Verón, se entregó este proyecto luego de hacerlo recorrer por toda la República en más de 17 talleres, en mucho más de 20 o 25 talleres con el Ministerio Público. Se entregó este proceso a la Corte Suprema de Justicia, quien con su iniciativa legislativa, en marco de una reunión en el Poder Judicial, se entregó al Congreso para su tratamiento. Y este anteproyecto de Código Procesal Penal realmente fue una obra bastante grande. Primero, porque las encarábamos jóvenes. Segundo, porque teníamos un consultor internacional que venía a trabajar con nosotros luego de haber trabajado en muchos otros procesos de democratización y reforma judicial en América Latina. Me estoy refiriendo al doctor Alberto Binder. Seguidamente pasé al Poder Judicial nuevamente, mediante la conformación del año 95 de la nueva Corte Suprema de Justicia y mediante el Consejo de la Magistratura, por concurso público accedí a la Magistratura Nacional en la ciudad de Coronel Oviedo. En esta ciudad, bueno, me tocó un gran trabajo porque había un ingente trabajo en el viejo sistema de sentencias a ser desarrollada, con el honor de que en el año 98 he entregado un informe a la Corte Suprema de Justicia de que no había un solo expediente para firmar, ni una sola providencia. Habíamos puesto en un proceso largo y trabajoso al día al despacho judicial con un conjunto de jóvenes que me ayudaron en ese momento a realizar esa tarea. En el año 1998, por fin fue dictada la actual Ley 1286, el nuevo Código Procesal Penal. Y nos tocó en suerte trabajar en el lobby en el Congreso Nacional para que la Constitución se haga realidad en materia penal. Nada más político que el Código Procesal Penal. Seguramente es el código más político, luego del derecho político, que tiene un Estado de Derecho, ya que el Código Penal, como diría Binding, no le toca el pelo a ningún ciudadano, sino que es el Código Procesal Penal que normalmente protege al ciudadano contra el Estado, o es el que se va a encargar de hacer parar los huesos del ciudadano en las cárceles. En el año 98, por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, con otro juez del interior, el doctor Rocorrego, venimos a formar la Oficina Técnica de Implementación, porque no era suficiente cambiar la realidad con cambiar la norma, había que justamente transformar la realidad implementando la norma. Le estoy mirando acá al doctor Sapena Brugada, al doctor Enrique Sosa, quienes son responsables de alguna manera de aquel proceso de implementación que realizó la Corte Suprema con fondos propios. Es cierto que la normativa recibió ayuda internacional, pero la implementación de todo el sistema penal paraguayo, del nuevo sistema, se realizó con fondos propios. Y esto quiero rescatar como un hito justamente de la voluntad política de todo el Estado paraguayo en aquel momento. Segundo, también me gustaría comentarles que luego vine a trabajar como juez penal de garantías en el juzgado número 4 en la capital, y tuve en suerte varios sonados casos de corrupción pública o de corrupción privada, como aquel caso de la quiebra del Banco Alemán, que justamente tuve en suerte recomendar la captura internacional de aquellos hermanos uruguayos, que luego se hizo realidad años más tarde. Igualmente,
En el año 2003, faltando todavía más de 3 años y medio para el vencimiento de mi concurso, mi último concurso público, renuncié a la Magistratura Nacional para encargarme del Instituto de Ciencias Penales, el INECIP, y trabajé con USAID en varios proyectos sobre transparencia judicial y sobre protección al denunciante. Finalmente, en mi carrera, quiero comentarles que en el año 2006 me tocó con suerte rendir ante la Universidad Nacional de Asunción mi tesis doctoral sobre una cuestión técnica recursiva, que es los límites de la casación penal, el control de los hechos, que de alguna manera se fundó en la Convención Americana de Derechos Humanos, que explica claramente que toda persona procesada o condenada tiene derecho al recurso, y a un recurso amplio, no a un recurso técnico como sentidamente o lastimosamente hasta este momento lo tiene el Código Procesal Penal paraguayo. También me tocó trabajar desde el año 2013 como asesor de la Comisión Técnica de Reforma del Sistema Penal de la Corte Suprema de Justicia, y últimamente estoy trabajando como asesor de la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario en el área procesal penal, para producir seguramente algunos ajustes al actual Código Procesal Penal. En relación a la docencia universitaria, como podrán ver, tengo las cátedras de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Católica, a invitación de los doctores Jerónimo Iralaburgo y el doctor Luis María Benítez Riera. En la Universidad Nacional desde el año 2001 y en la Universidad Católica desde el año 1999. Al igual, soy también profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Sucesorio en la Universidad Nacional. Y sobre estas materias me he encargado de publicar algunas obras jurídicas, como el Manual de Derecho Procesal Penal o la Legítima Hereditaria, entre otros. La preocupación por el sistema judicial me ha llevado a escribir algunas cuestiones que creo que son importantes. Creo que la mediación es una herramienta fundamental de política judicial. La litigiosidad justamente debe disminuir con una aplicación racional y comunitaria de la mediación. Debemos apuntar a una mediación comunitaria. En segundo lugar, creo que la justicia de paz es una herramienta de la cultura de la paz. Habría que aumentar muchas de sus competencias. También creo en la gestión de calidad e informatizada, para que los expedientes judiciales puedan tener un tratamiento transparente ante la ciudadanía o ante las partes, y que con el tiempo desaparezca el papel como registro judicial. También creo en la ampliación del horario laboral. No puede ser que el Poder Judicial siga trabajando 6 horas. Tal vez podríamos pensar en 6 horas de atención al público y en 2 horas más de atención, digamos, personal de los magistrados y funcionarios a sus causas, sin la presencia del público. Pero lo que no podemos seguir pensando es que el Poder Judicial, digamos, prácticamente a medio tiempo, pueda luchar efectivamente contra la mora judicial. También me parece importante apoyar las reformas administrativas que ya está realizando la Corte Suprema de Justicia, en atención a la creación de un Consejo de Administración de las Cortes Supremas, o el expediente electrónico. También creo que la matrícula de abogados debe ser regulada por el Colegio de Abogados, y también la sanción ética de sus miembros. Me parece, para concluir, quisiera hablar sobre los derechos humanos. Solo de la justicia proviene la paz, nos enseña Juan Pablo II. Por tanto,
si llegara a la Corte Suprema de Justicia, voy a apoyar el juzgamiento de causas de lesa humanidad de la dictadura estronista, como también deseo apoyar a todas las justas reclamaciones indemnizatorias de las víctimas de ese sistema. También me parece importante apoyar el acceso irrestricto de los ciudadanos al sistema judicial, con líneas gratuitas o de apoyo gratuito para mujeres maltratadas o niños. Y finalmente, también me gustaría o estoy apostando a la reinstalación de la querella particular y fundamentalmente a la reinstalación del sistema de juicios por jurado. Gracias, doctor Kohn. Discúlpeme que lo interrumpa, su tiempo lamentablemente ha expirado. Si quiere redondear la idea, le dejamos y luego entramos a las preguntas. Gracias, presidente. He concluido agradeciendo la atención de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Kohn. El doctor Evero Velar le quiere hacer una pregunta. Doctor Kohn, usted habló de la necesidad de potenciar la judicatura de paz como uno de los pilares angulares para hacer frente al reclamo de justicia pronta y cumplida por parte de la ciudadanía. ¿Cuáles serían los cursos de acción en materia de aumentar la esfera de competencia de los juzgados de paz y por qué vía lo haría? Yo creo que los juzgados de paz son una herramienta de la cultura de la paz necesariamente, porque son la primera cara del sistema judicial ante la ciudadanía. Estas deberían ampliar sus competencias, no solamente en materia civil, sino también en materia penal. Hay que reintroducir las competencias en materia penal del juez de paz, no precisamente para usarla de garrote, sino para que puedan servir justamente al esclarecimiento de muchos hechos punibles donde se necesita la presencia de la magistratura judicial, que hoy en día son incumplidas porque el Ministerio Público tal vez o no tenga competencia real o no tenga la capacidad de infraestructura que sí tiene el sistema de justicia de paz. Doctor Kohn, tengo 3 preguntas del Tribunal de Honor. La primera dice, ¿cuál procedimiento para modificar la Constitución le parece más democrático? ¿La reforma o la enmienda? Desde luego que la reforma es el sistema más democrático porque es el sistema más participativo. Todos aquellos sistemas que puedan apoyarse sobre la participación ciudadana son evidentemente mucho más democráticos. Por tanto, creo que esta es una cuestión central porque toma justamente el tema del poder, debería en principio asignársele la vía de la reforma. Muchas gracias, doctor Kohn. El doctor Mendoza quiere hacer una repregunta o ampliatoria sobre lo manifestado. Respecto de la pregunta relacionada con el carácter democrático de la reforma y de la enmienda, usted dijo que es más democrático el carácter de la reforma que el de la enmienda. Le pregunto, en la reforma el pueblo elige 125 representantes que deciden reformar la Constitución. En la enmienda, la modificación tiene que ser aprobada por elección general del pueblo. ¿Cree usted realmente que la reforma es más democrática que la enmienda? Más allá de lo que dice la norma concreta de la ley o de la Constitución actual, me parece a mí que la reforma es el medio tradicional en que los paraguayos hemos pactado socialmente a lo largo de la historia. La reforma siempre se ha visto como el medio por el cual los ánimos de la ciudadanía se han pacificado. Por tanto, como no tenemos tradición en materia de enmienda por votación popular, me parecería que la reforma
es el medio más adecuado políticamente de salvar esta cuestión. Gracias, doctor Kohn. ¿Cuándo se considera cerrado por falta de acceso a la vía pública un predio inmueble? ¿Y en qué condiciones se puede reparar el daño a terceros y exigir una servidumbre de tránsito? Si me puede pasar la pregunta, presidente, porque la verdad que no comprendí bien. La primera parte no comprendí bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, el actual Código Procesal Civil de la República y la Constitución misma tal vez nos dan algunas herramientas. En primer lugar, el juicio de amparo, o tal vez para abrir una servidumbre de tránsito, algún interdicto. Por tanto, me parece que en la legislación nacional protege suficientemente a terceros por cualquier arbitrariedad en el cierre de una vía pública, sea de parte de la municipalidad o de cualquier tercero. Muy bien, muchas gracias, doctor Kohn. El llamado derecho de olvido está protegido por la Constitución. En caso afirmativo, ¿por qué Instituto Jurídico Constitucional lo hace? Yo no conozco el derecho al olvido reglamentado en la Constitución. Lo que sí reclamo es el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. El derecho al olvido me parece que atenta gravemente contra la dignidad de los pueblos, no aporta a la pacificación. Tal vez este sea el gran problema que hemos tenido como paraguayos con la guerra de la Triple Alianza, con la revolución del año 22, con la revolución del año 47, con la dictadura estronista. Son todos procesos políticos o procesos de guerra que no se han cicatrizado porque de alguna manera, sin expresarlo en ninguna norma, los paraguayos nos hemos, hemos trabajado consciente o inconscientemente para asegurar el derecho al olvido. El derecho al olvido, repito, es una afrenta a la dignidad de los pueblos y bajo ningún sentido creo que pueda ser una herramienta de pacificación, todo lo contrario. Gracias, doctor Kohn. Última pregunta del Tribunal de Honor. ¿Cuál es la igualdad que garantiza la Constitución y cómo aplicaría en aquellos casos llamados de discriminación positiva? Bueno, el artículo 47 de la Constitución Nacional, 46 y 47 de la Constitución Nacional nos señalan claramente los conceptos de igualdad. Hay 4 igualdades en el artículo 47. La fundamental tal vez para mí sea el acceso a la justicia, el inciso primero del artículo 47. Esta norma en materia jurídica para las personas que hayan sido de alguna manera discriminadas por la naturaleza o por el hombre deben ser aplicadas de manera positiva, en el sentido de que las discriminaciones que se realice a favor de estas personas no deben ser tomadas como discriminación a terceros, sino todo lo contrario. Me parece a mí importante, presidente, esta pregunta, ya que esta norma es la que funda desde hace muchos años nuestro reclamo de la reincorporación de la querella privada en el proceso penal y fundamentalmente el derecho a que los ciudadanos podamos juzgar las causas graves en materia penal a través de jurados, como ya lo tuvo el Paraguay desde el año 1872 al año 1942. 70 años que han pasado al olvido, lastimosamente, de una tradición democrática y republicana. Muchas gracias, doctor Kohn. Habiendo apoyado el establecimiento del Tribunal de Jurados y siendo que culturalmente aún se aprecia en nuestra sociedad una marcada discriminación hacia grupos homosexuales o un tácito consentimiento a la violencia hacia la mujer, ¿cree factible realmente su aplicación? Estoy absolutamente convencido, como decía Alexis de Tocqueville, la manera en que el pueblo reina es a través del proceso de jurados y la manera de que el pueblo se educa para reinar es el proceso por jurados.
Por tanto, me parece a mí que más allá de discriminaciones absolutamente minoritarias, y en eso debe justamente proteger la norma para que todos los sectores de la patria estén representados en esos tribunales, no hay otra forma de devolver el prestigio judicial al Poder Judicial, sino a través de la participación popular en la resolución, repito, de casos graves en materia penal. Gracias, doctor. Con última pregunta. ¿Es difícil y costoso formar magistrados judiciales en cuanto a capacitación y experiencia? ¿Qué opina de reglamentar la carrera judicial, artículo 101 de la Constitución Nacional, y evitar así las penosas, vergonzosas y sucesivas elecciones para magistrados? Estoy totalmente de acuerdo con la carrera judicial, la implementación de la carrera judicial. La implementación de la carrera judicial no es otra cosa sino que un mecanismo de estabilidad y de profesionalidad de los magistrados judiciales. Necesitamos en el Paraguay, para evitar todo ese tipo de situaciones descritas por el señor presidente, la implementación inmediata de esta carrera. Esta carrera va en beneficio de todo el pueblo, porque como digo, van a aparecer claras las reglas de cuáles son los sistemas de estabilidad previstos por la norma, y ya no más los eternos paseos a los despachos de ministros y miembros del Consejo de la Magistratura, indignos, por cierto, por parte de los candidatos. Gracias, doctor Com. Quiero pedir disculpas públicamente a algunos ciudadanos que solicitan que se le hagan todas las preguntas a todos los candidatos. Hay algunas preguntas como el recién solicitado al candidato anterior, conflicto entre el Tribunal de Cuentas y la Contraloría General de la República, o como el tema del nombramiento de jueces imparciales, o como el tema de la reforma y la enmienda en el caso de la reelección presidencial, porque queremos priorizar las preguntas que van dirigidas directa y exclusivamente al candidato. En todo caso, para no salirnos de nuestro horario y darles el mismo tiempo a todos los candidatos, incorporaríamos estas preguntas a los efectos de tener su opinión. Como usted no tiene ninguna denuncia formal y como el Consejo ya no tiene ninguna pregunta al Tribunal de Honor y la ciudadanía tampoco, no nos queda más que agradecerle, doctor Com, su presencia, su participación, y como es tradicional, despedirlo con un caluroso aplauso, deseándole el mejor de los éxitos.